Buenos días y bienvenidos a Sucesos al Día. Mi nombre es Alejandro Berto y me acompaña Tyron Santana. Les traemos los sucesos más importantes el día de hoy. Gracias, Alejandra. Saludos a todos. Es un placer acompañarlos para brindarles la información de las noticias más destacadas del momento. Y sin más nada que agregar, vayamos directo a la información de interés, la noticia en 360. Imputan a Monstruo de Petare para sancionarlo con la máxima pena. El fiscal general de la República, Tarek William Saad, informó el miércoles 26 de octubre que fue imputado Arnoldo José Medrano Páez, de 57 años, conocido como el Monstruo de Petare, por haber violado a sus 7 nietas, todas ellas menores de edad. Los sucesos ocurrieron en el barrio El Nazareno de la parroquia Petare del estado Miranda y el Ministerio Público informó que el 22 de octubre, luego de entregarse de los abusos, cuando 2 de sus hijas confesaron que su abuelo las había agredido sexualmente. Durante meses, la madre de las niñas acudió al Cuerpo de Investigación Científica, Penales y Criminalísticas, conocido como el 6CPC, para denunciar a Medrano. Las menores de edad justificaron su silencio porque habían sido amenazadas a muerte por su abuelo a partir de la denuncia. El 6CPC comenzó investigaciones sobre el caso con experticias forenses, que dieron a conocer que el abuelo abusó de las otras 5 nietas. Además, 3 de ellas dieron positivo a una enfermedad de transmisión sexual. Ante sus redes sociales con el hashtag pedofilia es crimen, llamado a Medrano monstruo, el fiscal reveló la edad de las víctimas, que tenían 3, 6, 8, 11, 12, 14 y 15 años respectivamente. Al detenido se le había aplicado una medida privativa de libertad mientras se adelanta el juicio en su contra. Además, buscarán que con el veredicto la justicia le dicte la máxima pena, que en Venezuela está establecida en 30 años de prisión. Adicionalmente, el Ministerio Público liberó una orden de aprehensión contra Edgar Anaya Bolívar, el tío de las víctimas, por los mismos delitos. Luego de que al tomar los testimonios de las niñas, una de ellas indicó que también era abusada por su tío. Hasta el momento se desconoce el paradero de Anaya Bolívar. Este tipo de casos de abuso continuado y pedofilia intrafamiliar lastimosamente son más comunes de lo que deben ser y se han visto en muchas partes del mundo en distintos tiempos. Dentro de los casos más reconocidos en abuso sexual intrafamiliar, tenemos el de los hermanos Menéndez, que es uno de los primeros casos reconocidos y recordados de abuso continuado y pedofilia intrafamiliar, que se dio a conocer en los años 90 en los Estados Unidos. Este caso es popular porque fue uno de los primeros juicios de asesinato en ser transmitido en vivo de inicio a fin. Adicionalmente, las pruebas, testimonios y el veredicto continúan siendo cuestionados hasta el día de hoy. Es así, el conocimiento del abuso en la familia Menéndez surge durante el juicio por el que los hermanos fueron acusados de asesinato a sus padres. Inicialmente, todos creían que el juicio iba a ser muy claro en encontrar culpables. Todas las pruebas apuntaban claramente a que en la noche del 20 de agosto de 1989, los hermanos Menéndez mataron a sus padres con escopetas en su hogar. En 1993, cuando el primer juicio en contra de los Menéndez, los hermanos contaron con detalles sus historias personales como víctimas de abuso sexual a manos de su padre, José Menéndez. Lail contó que en su caso el abuso empezó a los 6 años y como en los 2 años siguientes aquel abuso derivó en violación. Eric narró una historia similar, pero en su caso el abuso había sido continuado durante su adolescencia y se había prolongado hasta la muerte de su padre. El asesinato ocurrió cuando los hermanos se enfrentaron a su padre y le dejaron saber que iban a confesar públicamente el abuso al que los había sometido. Los hermanos temían que a los padres planearan matarlos y compraron armas por miedo a sus vidas. Los hermanos ganaron su primer juicio y no fueron imputados hasta su segundo juicio en 1995, en el que fueron condenados a cadena perpetua. En la actualidad, más de 30 años después del juicio de los hermanos Menéndez, se puede observar cómo ha cambiado la opinión sobre ellos y su inocencia. En las redes sociales como TikTok se han observado movimientos en los que las personas reclaman que los hermanos fueron tratados injustamente durante el juicio. Robert Brandt, quien publicó un libro muy bien documentado sobre el juicio y siguió la historia desde el inicio, argumenta en una entrevista con ABC que la percepción sobre el abuso sexual y las víctimas de tales actos también ha cambiado drásticamente, diciendo: entrevisté a todos los miembros del jurado después del primer juicio, cuenta Rand. Todos los hombres me dijeron lo mismo, una variante de bueno, un padre nunca le haría eso a sus hijos.
Otro caso revelado por la Fiscalía es el de Frangelis Raquel Vélez Rodríguez, la menor de 5 años que fue hallada en un pozo séptico luego de ser abusada sexualmente y asesinada por su hermanastro, un adolescente de 14 años que ha identificado como Raúl. Ahora nuestra reportera nos trae los detalles del caso. Aquí Paola Moreno con los 360 grados de la noticia. El hecho ocurrió el pasado domingo 23 de octubre, en el sector tronconero del municipio de Guacará, en el estado Carabobo, cuando Frangelis, de 5 años, desapareció repentinamente mientras los adultos se encontraban en una fiesta. Se dieron cuenta de que la menor no estaba en el lugar, ya era cerca de la medianoche y decidieron buscarla. Mientras buscaban a Frangelis, Raúl, su hermanastro de 14 años, insistía que no abrieran el pozo séptico de la casa, diciendo que él ya lo había revisado. Pero los adultos decidieron verificar de todas formas y allí encontraron el cuerpo de Frangelis. Luego de descubrir su cuerpo en el pozo séptico, llamaron al 6CPC y cuando llegaron a investigar y levantar el cadáver, Raúl se había dado a la fuga. La investigación del 6CPC dio a conocer que la joven tenía signos de abuso sexual y además había presentado 21 puñaladas en el estómago y tórax. 2 días después, el 26 de octubre, el adolescente Raúl fue capturado por la policía de San Diego en los centros de Cumaca. Adicionalmente, el pasado 26 de octubre, Jessica Rodríguez, la madre de la víctima, fue privada de libertad como medida preventiva por el delito de complicidad por omisión en el caso de violación y asesinato de su hija. Hasta el momento, la madre se encuentra en el 6CPC en Mariara, donde permanecerá hasta que se oficialice un juicio en donde se determinará su grado de culpabilidad en los hechos ocurridos. Gracias por la información sobre este caso que ha conmovido al país. Esperemos que se lleve a la justicia a los culpables del crimen del que se fue víctima Frangelis. Ahora vamos con un caso especial, un caso que ocurrió en el Ejército. Este pasado viernes la Fiscalía también informó sobre un caso de 2 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que abusaron sexualmente a una estudiante de la Academia Técnica Militar Bolivariana. En una comunidad de prensa, el organismo detalló que los oficiales Cristíbal Rafael Orozco y Edicvani José Díaz Lozano fueron acusados por abusar a una joven estudiante de 17 años. El suceso ocurrió el 23 de marzo de 2021 en la Academia Militar, cuando la joven se dirigía al cuarto de una compañera y fue interceptada por el capitán Orozco. El hombre la tomó del brazo y la obligó a entrar a su habitación. Luego, el primer teniente Lozano se sumó al acto y abusó también de la joven. La estudiante posteriormente tuvo problemas de salud y fue llevada a la guía del recinto, donde los hombres se colaron y abusaron nuevamente de ella. Un familiar de la víctima denunció la agresión y luego de las labores de investigación del Ministerio Público, ambos oficiales fueron detenidos y finalmente condenados este 28 de octubre a 23 años de prisión. Siempre es positivo que se le rindan cuentas a las víctimas y se lleve a los culpables a la justicia. Sin embargo, este tipo de denuncias no siempre resultan en justicia. Hay veces que resultan en más miedo e inseguridad, como lo ha sido en el caso del Ejército Mexicano. En México ocurrió una filtración masiva de correos del Ejército que han revelado hechos oscuros sobre la institución. Fueron filtrados más de 1000 archivos que se habían mantenido en secreto en los que se registran decenas de abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores y subalternas y a civiles. A veces en grupo e incluso con práctica de tortura, los documentos revelan el conocimiento de la Secretaría de la Defensa de estas denuncias en las que están implicadas al menos 42 militares. Algunos informes registran quejas de las denunciantes por haber dado de baja a quienes se atrevieron a reportar casos de abuso y acoso sexual. La información interna del Ejército incluye denuncias que detallan un mismo modus operandi de los agresores, donde a menudo ordenan a las víctimas que acudan a un lugar solitario, donde no haya testigos. Ellas obedecen al teniente o al capitán y son acorraladas. Según el medio El País, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, en muchos casos en que sus jefes fueron amenazadas con la idea de que nadie les iba a creer, o si se encontraban en destinos aislados o alejados. Les recordaban que allí solas y los únicos que podían atenderlas eran los altos mandos. El caso venezolano y el mexicano se diferencian en la rendición de cuentas y respuesta de la justicia.
Sin embargo, ambos demuestran un problema real en cuanto a la cultura de abuso de poder y autoridad que existe en los miembros de instituciones nacionales en todo el mundo. Gracias a todos ustedes por sintonizar Sucesos al Día. Mi nombre es Alejandro Berto. Y yo, Tyron Santana. Hasta la próxima.